Vamos a orar. Padre, tú eres todo. Jesucristo es el primero. Jesucristo es el motivo en el cual estamos aquí reunidos. Es por ti en el cual tenemos este privilegio de dirigirte la palabra. Te agradecemos, mi Señor Dios, que tenemos la libertad de abrirla, mi Señor Dios, la Biblia, y podernos congregarnos libremente, porque en algunas otras partes, incluso en México y en el mundo, hay pastores que están siendo encarcelados, hay cristianos que están siendo golpeados, que les quebran sus huesos, que se burlan de ellos por abrir una Biblia y traerla en su mochila. Mi Señor Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder ser ministrados y alimentados libremente aquí en Silao. Mi Señor Dios, te ruego por los corazones de estas personas, de tus hijos, de esta tu iglesia, mi Señor Dios, para que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado y traiga al arrepentimiento, para que ese arrepentimiento sea una vida de adoración a Jesucristo, el cual ya hizo todo por nosotros. Mi Señor Dios, glorifícate en esta reunión y sé tú el centro de atención, al principio y al final de cuentas. En tu nombre, Jesucristo, oramos y te amamos. Amén. Muy bien, puedes sentarte. Vamos a ver lo que es la carta de Colosenses. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas. En esta iglesia había un problema. Los habitantes de Colosas creían que podían salvarse sin Jesucristo por medio del conocimiento, por medio de sus buenas acciones, e incluso los colosenses pensaban que no necesitaban a Jesucristo ni su sacrificio y que ellos podían ir al cielo conociendo a Dios. Simplemente podían ir al cielo por sus méritos propios, podían ir al cielo por sus esfuerzos, por tratar de ser buenas personas. Hermano, tú y yo no los juzguemos. Muchas de las veces cometemos el mismo error. Y vamos a verlo en esta carta a los Colosenses. Puedes leer ahí en tu Biblia en el versículo 15 que dice: y Él, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Posiblemente tú digas: ay, es que yo no creo en Dios porque no lo veo. Es que no lo siento. Ay, es que si viera a Dios, ahí sí, ¿no? Bueno, déjame decirte, la palabra imagen, aquí en este texto, podemos encontrarlo en el griego que se llama eikon, que significa una representación, una semejanza, la imagen de algo, y está muy relacionada con la palabra ícono. ¿Te suena? Por ejemplo, hay una empresa aquí en Silao que se llama Eikons, no sé si la ubicas. Ellos se dedican a hacer tus ideas, tu empresa, tu negocio, a hacer una imagen pública, a hacer un logotipo, a hacer artículos y publicarlos en internet, publicarlos en una revista, ¿no? Ellos hacen la imagen pública de algún concepto, de alguna idea, de algún negocio, ¿no? Bueno, ellos se llaman Eikons. Hay otro ejemplo también en la ciudad de Guanajuato, a lo mejor tú has ido para allá, al Museo Iconográfico del Quijote. ¿Te suena? Bueno, el Museo Iconográfico del Quijote procura difundir, divulgar y exhibir la obra del Quijote de la Mancha. ¿Te suena? Es un libro, ¿no? Entonces, tratan de representarlo, de difundirlo por medio de representaciones artísticas, por medio de pinturas, por medio de tallados, por medio de estatuas, por medio de música, de teatro, etcétera. Ellos están representando la obra del Quijote en ese museo. Muy bien. A lo mejor tú eres más como yo, más nivel calle, que se deja guiar por lo que ve. Y tú y yo vemos ahí enfrente un cangrejo locochón con los ojos así medios bailarines. ¿Y qué dices? ¡Ah, mariscos! ¿No? ¿No, Leo? Esa es la imagen del restaurante, ¿no? Ese es un ícono, esa es la representación del restaurante. Tranquila, estamos haciendo para que vayan a comer contigo. Entonces, este negocio de mariscos tiene ahí un cangrejito loco y
y tú puedes ir y comer ahí. Entonces tú ves el cangrejo y rápidamente te viene a la cabeza que vas a comer, ¿no? Comida. Muy bien. Déjame decirte que son simplemente representaciones, íconos, ¿no? Dios lo hizo primero, antes que cualquiera de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios lo hizo esto primero? Sí, Cristo es la representación visible y la manifestación de Dios invisible para la humanidad. Te repito, Cristo es la representación visible y la manifestación de Dios invisible para la humanidad. En pocas palabras, Jesús es la imagen de Dios. ¿Sí? Ok, muy bien. Tú te preguntarás, ok, pero sigo sin entender, ¿cómo que un Dios invisible? Sí, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dice en Juan 1:18. Puedes ir a tu Biblia, si no lo puedes apuntar y lo lees con más calma ya, lo voy a leer. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Jesucristo ha dado a conocer a Dios. Pero ¿cómo lo ha dado a conocer? Vamos, y a esto sí quiero que vayas en tu Biblia, Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienes? Muy bien, dice, el cual, está hablando de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es el eikon de Dios. ¿Te suena? Muy bien. El primogénito, continuamos en Colosenses, regrésate. Por favor, hay una página, 2 páginas, según sea tu Biblia. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito podemos hacer referencia a que Él ya existía antes de todo lo creado. Es decir, Jesucristo no fue creado. Él fue el principio antes de que todo fuera creado. Jesucristo es la imagen de Dios y Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Entonces Jesucristo no tiene un principio y no tiene un final. Jesucristo es eterno. Y Él es el primogénito, es decir, el primero. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que podemos consultar al internet o a consultar una revista de espectáculos, a Vogue, a Vanidades o a Men's Health para poder construir nuestra identidad o para ser una persona exitosa o ser una persona moralmente buena o ser trascendente en la vida? ¿Qué te hace pensar eso? Tú eres como yo, un ser creado, y como todo ser creado, tenemos un creador, a Dios. Continuamos en el versículo 16. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra en el griego todo significa todo. No hay mucha ciencia. Todo. Eso incluye todo. Tu vida, te incluye tu corazón también. Incluye tu familia. Incluye lo que ves, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Muchas personas se preocupan, ay, es que Satanás está en mi vida y veo cosas y veo imágenes y que no sé qué. Incluso los ángeles son seres creados por Dios y le rinden cuentas al Creador. ¿Por qué le das tanta autoridad a una cosa creada? Ay, pastor, ore por mí porque siento el chamuco dentro de mí. Ay. Todo fue creado por Dios y por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta?
Fue creado para Él, no para ti ni para mí. ¿Pero para qué fue creado? Subraya en tu Biblia, allí en el versículo 16, para Él. La palabra para, podemos entenderlo como el propósito, el resultado, el fin de una cosa. Es por eso que cada vez que aparezca la palabra para, tú subráyala, porque ahí te da el objetivo, la meta, el fin, el propósito. El resultado de todo esto, de lo que Dios creó, es para darle gloria a Él. ¿Hasta aquí claro? Todo fue creado por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo y para Jesucristo. El tema se llama Jesucristo es. ¿Qué es? ¿Ya vimos? Jesucristo es la imagen de Dios, uno de los atributos que vamos a ver en este pasaje. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es el primero o el primogénito. Siguiente, Jesucristo es el creador. Siguiente, ahí en el mismo versículo 16, Jesucristo es digno de recibir toda la gloria, porque todo fue creado para Él. Así de sencillo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a hacer una pausa ahí. Y Él es antes de todas las cosas. Si Cristo es antes de todas las cosas, ¿no suena absurdo que tú acudas a tu compadre, a tu amigo que no es cristiano y para pedirle un consejo de cómo manejar tu familia o tu matrimonio? ¿No es absurdo que tú acudas a un videoblogger para ver cómo ser un buen empresario o un buen alumno? ¿No es absurdo? Si Cristo es el primero y Él es antes de todas las cosas, Jesucristo tiene la respuesta. Jesucristo es al que debemos acudir primero. ¿No es ridículo que consultes a tu horóscopo para ver qué te dicen las estrellas? ¿O los planetas porque están alineados a tu favor? ¿O los números? ¿Todo eso no fue creado por Dios? Entonces suena ridículo que vayas y consultes con algo creado en lugar del Creador. Es ridículo. Y te digo, estas frases a mí me ministraron primero. A mí Dios me estuvo quebrantando primero y me humilló primero, porque yo hacía esto. Yo trataba de ser buena persona. En Jesucristo no se trata de ser buenas personas o de moralismo. En Jesucristo no se trata de ser el más exitoso o el más próspero económicamente. Ay, es que ore por mí porque quiero prosperidad. La prosperidad, según dice la Biblia, es muchísimo más abundante de lo que tú alcanzas a ver como lo económico. Cuando tú piensas, Dios, prospérame, y ves nada más lo económico, ¿qué Dios tan chafa tienes? Porque te estás limitando a que Dios nada más prospera económicamente. El dinero es un pésimo patrón, pero un excelente siervo. Es una cosa creada por Dios, no para que nos domine, no para que sea nuestro Señor, no para que nos traiga salvación. Ay, es que la economía de hoy está por los suelos y se está desbaratando toda y no sabemos para dónde ir y no Continuamos en el versículo 17. Todas las cosas en Jesucristo subsisten. Eso incluye las finanzas, eso incluye tu familia, eso incluye tu esposo, tu esposa, tus hijos, a tus papás, tu escuela, tu iglesia. Déjame decirte algo. La palabra subsistir o que subsisten por medio de Jesucristo lo podemos entender que son unidas, que se constituyen, que se mantienen en orden por Jesucristo. Esto es liberación para ti, hermano, amigo. Tú ya no tienes que afanarte por mantener tu familia unida, por mantener a tus hijos que sean los más santos y los más buenos moralmente. Esto te trae libertad a ti en el ministerio, porque cuando tú ves al ministerio como una carga, quiere decir que tú estás tratando de subsistir al ministerio y que el ministerio subsista por ti. Cuando ves a tu matrimonio como una carga, o las finanzas o el trabajo como una carga, ¿estás tratando de decirme con tus acciones
que eso subsiste por ti. La Biblia lo deja muy en claro. Todas las cosas subsisten en Él, en Jesucristo. Hubo un hombre, cito, que recibió su doctorado en ciencia y su tesis fue el por qué los electrones no colapsan dentro del núcleo de un átomo, los protones, siguiendo la ley de la electricidad con la fuerza atrayente de los opuestos. Sabemos que polos iguales se repelen. ¿Cómo puede ser eso posible? Y él escribió su tesis, y su tesis era básicamente: los átomos, la materia no colapsa porque no lo hacen, simplemente. Y él obtuvo su doctorado. No sabemos, dice él. No hay respuesta, excepto aquí, en el versículo 17. Todas las cosas son unidas y subsisten por Jesucristo. La materia, tu cuerpo, incluyéndote, subsiste y es unido por Jesucristo. ¿Sí? Tu salud, la subsiste, tiene que ser subsistida y tiene que ser constituida para que Dios la mantenga en orden por medio de Jesucristo, incluso, y todas las áreas de tu vida, la emocional, la sentimental, tu falta de aprecio, ¿no? Todas las cosas en Él subsisten, incluso tu fe subsiste por Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de tu fe. Todo empieza y todo cae, ¿en quién, iglesia? En Jesucristo. En el versículo 18 dice, y Él, ¿quién? Jesucristo. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí ya está involucrando el ministerio. Pablo está incluyendo el ministerio. La iglesia subsiste por Jesucristo, porque ¿quién es la cabeza? ¿Tu pastor, Alex? No. Jesucristo es la cabeza del cuerpo y Él es el que la mantiene en orden, Él es el que la mantiene unida. No tus esfuerzos de poder caerle bien a tu hermano, no tus esfuerzos de tomar discipulados de evangelismo van a mantener a la iglesia unida. No tus esfuerzos por ser buena persona y sonreírle a todo mundo va a mantener la iglesia unida. Jesucristo es el que la mantiene unida, amigo. Jesucristo. No un buen sermón, tampoco unos programas de discipulados, no es lo que mantiene a la iglesia unida. Y si tú creías que sí, no, es Jesucristo el que la mantiene unida. Y la cabeza es la que da dirección en un cuerpo. La cabeza es la que decide el sistema operativo de nuestro organismo, ¿sí? El razonamiento. Entonces, si tú y yo ya entendimos que Jesucristo es el que da la dirección y que por medio de Él subsistimos, ¿por qué andas por ahí como el jinete sin cabeza? Yendo por donde quieras y dirigiéndote como a ti te plazca, según tus sentimientos, según tus emociones, según lo que tú sientes. Un cristiano maduro no se maneja por sentimientos. Un cristiano maduro no se maneja y no permanece por sus emociones, sino por lo que sabe. Por lo que sabe. Si tú vienes a la iglesia a alimentarte, porque en la alabanza se siente muy bonito, déjame decirte que hasta en Laura en América sientes bonito. O en la academia, ¿quieres sentir buenas emociones con la música? Ve a la academia. Ellos son muy buenos intérpretes. Ahí sí vas a sentir bonito. Ve al Cervantino, ahí sí te van a hacer sentir bonito. Lee un blog de motivación personal que exalta tu autoestima y que exalta lo que tú eres un campeón y que exalta que tú puedes y que tú lo puedes hacer todo. Ve ahí. Lo que se predica en esta iglesia es que nosotros dependemos de Jesucristo y Él es la cabeza, Él es el que nos da la dirección, Él es el que decide por nosotros. Entonces, ¿por qué estás tomando tú las decisiones en tu casa? ¿Por qué estás tomando las decisiones en tu matrimonio? Hombres, ¿quién es la cabeza de ustedes? Hombres. Gracias, mujeres, por ser muy serviciales, honro eso. Pero hombres, ¿quién es la cabeza de ustedes? Cristo es la cabeza de ustedes y ustedes son la cabeza de su esposa.
¿Por qué piensan ustedes entonces que pueden dirigir a su esposa sin consultar la cabeza primero, que es Cristo? ¿No es absurdo? ¿No es incoherente? Mujeres, ¿quién es la cabeza de ustedes? Cristo. Entonces, ¿por qué derivan su fe, su esperanza, sus sentimientos de su esposo, de sus hijos incluso? ¿Por qué ponen a sus hijos como primer lugar? Ay, es que necesito a mi hijo cerca, necesito a mi esposo cerca, necesito a mi prima cerca, a mi tía cerca, porque ella me da seguridad. Jesucristo es el que nos mantiene unidos y Él es la cabeza de todo, incluyendo tu corazón. Continúa diciendo en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok. Dice, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Jesucristo resucitó primero y Él jamás volverá a morir. El Evangelio es que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ahora reina a la diestra del Padre. Y tú y yo, nuestra esperanza es de que Él va a venir por su iglesia, por su cuerpo, por su esposa, por ti y por mí. Esa es nuestra esperanza, cristiano. Tu esperanza no está en, ay, sí, voy a ir a la iglesia porque así voy a ser buena persona y mi negocio va a prosperar y voy a ganar mucho dinero y voy a ser moralmente y éticamente mejor. Ahí no está tu esperanza. Tu esperanza está en que Jesucristo va a venir por ti y por mí el día en que podamos ver a Jesucristo cara a cara con un cuerpo glorificado y poder ver toda la justicia, la luz y la santidad de nuestro Dios, porque estas pupilas carnales no pueden, se desfragmentaría, nos fulminaría la santidad de Dios. Nuestro pecado, este cuerpo carnal, nos lo impide ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a Jesucristo. Y ahí está nuestra esperanza. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Puedes estar completo en Jesucristo. Y ahí responde tu pregunta, cristiano. Que no me siento completa con mi esposo, no me siento completo con mi esposa. En Cristo estás completo en todas las áreas, en lo espiritual, en lo sexual incluso, en lo material, en lo financiero. En Cristo estás completo. Soltero, dices, ya no me aguanto más porque estoy soltero y necesito una esposa y que no sé qué. En Cristo estás completo. En Cristo estás completo. ¿Sí? Ten cuidado cuando pierdes de vista que tú eres el centro del universo. Cuando dices, es que quiero un esposo para mí, quiero una esposa para mí. No. ¿Qué es lo que vimos en los versículos anteriores? Todo fue creado por Él. ¿Y para quién? ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Es que Dios, dame un hijo, anhelo un hijo, un hijito varón y que no sé qué. Y así voy a poder estar completo. ¿No? Puedes estar completo y te lo aseguro porque la Biblia así lo dice, que estás completo en Jesucristo, sin hijos, con esposa, sin esposa, con dinero y sin dinero, con una iglesia o sin alguien que te dé un consejo. En Cristo estás completo. Es que no tengo un papá que me haya guiado y que haya provisto por mí. Excusas. En Cristo estás completo. En Cristo. Y déjame acentuarte esto. En Cristo. Te da una ubicación para que tú, lo puse aquí, ubícate. Tenemos que estar y ser hallados en Jesucristo. No como agregar a Jesucristo como un amuleto o no a agregar a Jesucristo para que mejore nuestra vida, sino ser dejados absorber por Jesucristo y ser hallados en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud del Padre. Versículo 20.
y por medio de Él, ¿de quién, iglesia? De Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre que derramó en su cruz Jesucristo. Reconciliar, ese fue el propósito. Tú y yo éramos ajenos a esto. Tú y yo éramos enemigos y hostiles de Jesucristo en nuestro pecado y en nuestra idolatría. Tal vez pienses como yo alguna vez lo pensé: yo no soy tan pecador como aquel o como aquella. Mi pecado no se compara con un asesino, o con un violador o con un homosexual. El pecado para Dios es abominable, sea lo que sea, abominable. ¿Sí? El orgullo muchas de las veces invade nuestro corazón. Y te lo digo porque Dios está tratando conmigo en eso. Te lo digo porque si yo estoy trabajando y Dios está trabajando en mí para poder glorificar a Dios en esa área de mi orgullo, te lo digo que tú también puedes ser edificado en esa área. Si tú estás dispuesto a obedecerle a Dios, en trabajar y en ser diligente en pasar tiempo con Dios, Dios va a hacer su obra en ti. Pero déjame decirte, antes de eso, antes de que pase eso, tú y yo le damos la espalda a Jesucristo. Nuestras acciones demuestran que no somos cristianos. ¿Te has preguntado alguna vez en eso? Híjole, a veces pienso que ni cristiano soy. A veces pienso que ni siquiera he nacido de nuevo. Déjame decirte, si tú te ves como el peor de los pecadores y dices: no inventes, me siento inmundo leyendo todo esto y me siento indigno y me siento tan sucio viendo a un Dios tan resplandeciente y tan justo, déjame decirte que te felicito porque das señales de que sigues vivo, de que tu corazón no ha sido endurecido por el pecado. Y si esto te está incomodando hablar de pecado, gloria a Dios, gloria a Dios, porque solamente el Espíritu Santo puede traerte convicción de pecado, no yo, solamente Él es el primero. Si tú y yo nos consideramos pecadores, porque tú y yo somos una iglesia llena de una bola de pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Ay, es que yo no peco. Ay, es que mi peor batalla fue enojarme con una cucaracha que se metió a la cocina. En eso fallé. ¿En serio? ¿Y qué pasa cuando piensas que tú eres, que pecan contra ti? Ay, es que mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana me hizo tal cara. ¿En serio crees que pecan contra ti? ¿En serio crees que se burlan de ti? Jesucristo fue burlado, Jesucristo fue azotado, Jesucristo, a Él sí lo dejaron y lo abandonaron. A Jesucristo le dieron pedradas, lo escupieron. ¿Y tú te quejas porque tu hermana te vio feo? Hay muchos cristianos. Hay un pastor en Irak que está compartiendo el evangelio. En sus oraciones, agréguenlo, se llama Zahid. Este pastor ha sido condenado a muerte por predicar el evangelio de Jesucristo. En la cárcel, él canta alabanzas, glorificando a Dios. Muchos de los que están presos ahí lo golpean porque dicen: ya cállate, nos fastidias que estés hablando de Dios, retráctate de todo lo que has dicho. Aquí solamente nuestra religión es la que rige nuestras vidas, no Jesucristo, no Dios. Y él sigue cantando con hemorragias internas por todos los golpes que ha recibido, cantando. Y muchos dentro de ahí de las celdas han conocido a Dios por lo que Said ha estado compartiendo. Y tú te quejas y tú te empiezas a enfrascar y a ensimismar por las babosadas que te están pasando a ti, las cosas tan absurdas que te pasan a ti. Ay, es que siento que nadie me quiere. Por favor, cristiano, muchas personas allá afuera se están muriendo sin el evangelio, sin Cristo en sus vidas.
sin ser reconciliados con el Padre. Y tú que tienes la oportunidad, ¿qué haces? Ay, sí, Dios, qué bonitas palabras de Eric, qué bonita exhortación. Pero ahorita, y ese ahorita para un mexicano, ¿sabes? Significa cuando a mí se me dé la gana. Sí, mamá, ahorita. Cuando a mí se me dé la gana. Sí, Dios, ahorita cambio mi forma de ser contigo. Sí, ahorita, pero cuando se me dé la gana. ¿Qué te hace pensar eso? Si tú eres un ser creado y Dios es el creador y Él es el primero. Tú y yo necesitamos un Salvador porque seguimos siendo pecadores. Necesitamos un Salvador en nuestra vida. Es por eso que Dios proveyó al Salvador, a Jesucristo. Acompáñame, por favor, ahí en Efesios 2:16. Está ahí atrásito, unas 2-3 páginas. Efesios 2, capítulo 2, versículo 16. Cuando lo tengas me dices ya. Bueno, solamente me dijeron 3 personas, me espero un ratito más. Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Ya? Muy bien. Dice, porque Él está hablando de Jesucristo. Es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz, mediante tu echarle ganas, mediante tu moralismo, mediante tus buenas obras, mediante, voy a la iglesia y mis muchos ministerios y mis muchas carreras. No. ¿Mediante quién? Mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tú y yo éramos hostiles para con Dios en un tiempo pasado. Y es posible que tú sigas siendo hostil y pecando en contra de Dios conscientemente. Es posible que aquí haya personas que no han nacido de nuevo. Y sí, es posible que tú no hayas nacido de nuevo, porque tus acciones se ven todo lo contrario. Tú tratas de dirigir tu casa, tú tratas de dirigir tu vida. A mí, ¿quién me dice? Bueno, déjame darte 2 oraciones que te clarifican una posición, si estás en Cristo o no estás en Cristo, viniendo a la iglesia. Una oración es: Dios, bendice mi camino. Y la otra es: ¿qué quieres que haga con esto, Dios? ¿A dónde me quieres llevar? Repito: Dios, bendice mi camino. Lo que yo hice, por favor, bendícelo. Y si sale mal, fue tu culpa, porque tú no le diste la bendición, tu bendición. ¿Ves qué arrogancia es eso? ¿Qué pecado es eso? Un cristiano maduro dice: ¿qué quieres que haga con esto? ¿A dónde me quieres llevar, Dios? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Te dejo en esa perspectiva. ¿En cuál de los dos te ubicas? ¿No? Regresa por favor a Colosenses. Nada, ni el conocimiento, ni la religión, ni tu echarle ganas, ni nada de nada te va a poder reconciliar con el Padre. Solamente Jesucristo. Es decir, si tú no has sido reconciliado por medio de Jesucristo, tú no tienes comunión con el Padre. Simplemente eres una criatura más. Ahí está tu respuesta. Dios, ¿por qué no te conozco? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no me hablas? Porque no has sido reconciliado, cristiano. Porque Jesucristo no está gobernando tu vida. Porque Jesucristo no es el primero. Y tu pecado te ha endurecido tanto que dices: no. Bendíceme. Necesitamos un Salvador. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es el Salvador.
Versículo 21 en tu Biblia. Y a vosotros, ¿no me crees que somos pecadores? Bueno, aquí lo dice, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Que fuimos en un tiempo pecadores, alejados de la misericordia y la gracia de Dios, pero en el tiempo preciso Jesucristo se hizo carne, proveyendo la salvación por medio de la cruz para perdón de nuestros pecados y ahí poder habitar en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay quien salve, nadie. Si Jesucristo ya te reconcilió con el Padre, ¿qué esperas tú para reconciliarte con tu hermano? Jesucristo ya te puso el ejemplo. Sí, Dios, quiero seguirte los pasos. Sí, Dios, quiero ser como tú. Ok, Jesucristo nos reconcilió con el Padre. ¿Y tú te estás reconciliando? La reconciliación con el Padre y tu habitar en Cristo y tu caminar en Cristo está evidenciando. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, fuimos creados una vez que entendimos que habitamos en Jesucristo para buenas obras. Pero hasta después, nuestras obras no nos salvan de ninguna manera. Y fíjate qué increíble y asombroso es esto, porque ahora te voy a decir cuál es tu identidad. Una vez que tú ya aceptaste y que has dejado que Jesucristo rija tu vida, y te voy a dar tu identidad. Porque es posible que no estés seguro cuál es tu identidad en Cristo. Jesucristo dice en el versículo 22 y subraya, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios, delante de Él. Tú y yo vamos a seguir pecando, pero en Jesucristo Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado y como si nunca hubiéramos desobedecido por la justicia de Jesucristo. En Jesucristo Dios nos ve santos. En Jesucristo nos ve sin mancha. En Jesucristo nos ve irreprensibles. ¡Increíble! No lo creo, no alcanzo a entender por qué Dios nos ve así. No es lógico para mí. No es lógico. Entonces, si Dios ya te ve así, ¿por qué seguimos en nuestras mediocridades en leer la Biblia? Ay, hermanos, yo mismo no pretendo. Y cachitos y pichicateces y todo eso. ¿Por qué si Dios ya nos ve como santos seguimos con nuestros hábitos ocultos? Con tus hábitos ocultos. Con la mentira. ¿Por qué seguimos viendo pornografía? ¿Por qué sigues con tus hábitos ocultos? Guardando rencor en tu corazón con una hermana. No siendo enseñables. Si Dios ya nos ve como santos, sin mancha, irreprensibles, ¿no es lógico que nos comportemos de esa manera por amor? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es muy importante que la Biblia especifique para ti, para mí, que es por amor. Porque si no, sería un completo legalismo. Haz esto. Tienes que hacer aquello. Porque así lo digo. No. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Versículo 23 de Colosenses. Si en verdad permanecereis fundados y firmes en la fe, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si permanecieres ¿en dónde? ¿En el Facebook? ¿Ahí firme? Si permanecieres ahí firme en la cantera. Si permanecieres firme en tus adicciones. No, si en verdad permanecieres
fundados y firmes, así como un soldado. Un buen edificio tiene buenos cimientos, están fundados en buenos cimientos, y un buen soldado sabe que estar firme es decisivo en el momento de la batalla. ¿En dónde? ¿En la tele? ¿En ti mismo? ¿En el tarot? No, en la fe. ¿En dónde, hermanos? En la fe. Eso te da una buena perspectiva, que tú no eres el centro del universo, que tú no eres, que no pecan contra ti, pecan contra Dios. Y si en verdad permanecieres fundados y firmes, así te va a ver Dios, santo, irreprensible y sin mancha. Si no, seguirás siendo un pecador que le da la espalda a Dios, sabiendo la buena noticia del Evangelio. Continúa diciendo, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que tú y yo ya conocemos, que Jesucristo vendrá por su iglesia, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La gloria de Dios se ve en todas partes en la creación. Tú y yo no tenemos excusa. Dios, es que no supe de ti, no supe de Jesucristo. La misma creación anuncia la gloria de Dios. La misma creación da testimonio de la grandeza y de la majestad y de la misericordia de Dios. La creación misma. Cuánto más que tú y yo tenemos la Biblia en nuestras manos y sabemos esta verdad. Desafortunadamente hay cristianos que deciden habitar en el pecado, en la oscuridad. Y sí, siguen viviendo en la oscuridad y en el pecado. Pero tú y yo sabemos que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo. No vamos a dejar de pecar en este cuerpo carnal, pero sí, Dios promete un buen resultado, ser edificados en Él y poder tener una santificación progresiva, es decir, que vamos a ir edificados poco a poco, y es ahí, ponte a pensar, ¿llevas cuántos años en esta iglesia? 3 años, ¿y tu vida luce igual? Algo está mal. ¿Cuánto llevas de cristiano según tú? ¿De cuna cristiana? No existen cristianos de cuna, y yo te puedo decir eso. Yo fui a la iglesia desde que me acuerdo. Desde que me acuerdo he ido a la iglesia, pero no puedo decir que fui cristiano de cuna, ni desde que nací. Hasta hace poco que puedo decir con seguridad que nací de nuevo, por gloria y gracia de Dios. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen, por favor, y voy a terminar con un versículo. Por favor, ve a tu Biblia, a Isaías 48. Tú y yo ya entendemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el principio, Jesucristo es el creador, Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el que nos reconcilia, Jesucristo es el que nos trae paz, Jesucristo es. Jesucristo es. No eres tú, no soy yo, es Jesucristo. Y en Isaías 48, versículo 17 al 18 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si fueras entendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si tú no haces a Dios como tuyo y como tu Señor, es por eso que ahí subraya, encierra, Dios tuyo. Dios no es un Dios impersonal que solamente habita en el cielo. Dios proveyó una relación personal con Él por medio de Jesucristo. Dios tuyo. Y una vez que Dios sea tuyo y que tú seas de Él, ahora sí, Dios por medio de su palabra, la Biblia, Él te va a enseñar provechosamente. Eric te puede dar un consejo y a lo mejor ni se aprovecha, no es de provecho, pero
Dios sí enseña provechosamente y Él te encamina por el camino que debes seguir. Subraya, Él te enseña y Él te encamina si estás en Jesucristo. De otra manera, el versículo 18 no va a aplicar en tu vida. No tendrás la paz como un río, ni tu justicia como las ondas del mar. Pero si tú has rendido tu vida al señorío de Jesucristo, esto es para ti. Que tu paz va a ser como un río y tu justicia como las ondas del mar. Jesucristo te va a edificar y todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tómate un momento ahí en tu lugar para poder reflexionar esto. ¿Sigues siendo tú el creador de tu familia? ¿Sigues siendo tú el fundador de tus planes? ¿Sigues siendo tú el que dirige tu caminar? ¿Sigues siendo la televisión la que enseña cómo debes dirigirte y el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si Jesucristo no es realidad en tu vida, te insto, te exhorto, te animo con todo amor a que tú busques a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo es, ¿qué es? Todo. Tu Salvador, tu Redentor. En Jesucristo puedes estar completo. Tómate este minuto y ponte a cuentas con Dios.